Bienvenidos a Archivos del Tiempo Podcast. Comencemos. Bienvenidos a De Debate. Hoy viajamos a un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Las arenas del desierto de Taklamakan en el oeste de China. Allí, bajo un sol implacable, yace un secreto de 4000 años. Momias extraordinariamente conservadas con rasgos que, desafían la geografía y la historia. Piel clara, cabello rubio o rojizo, una estatura imponente. Cuerpos que parecen sacados de la antigua Europa, pero enterrados en el corazón de Asia. Y con ellos, el eco de una lengua fantasma, el tocario, que es un idioma indoeuropeo, pariente lejano del latín o del griego, pero hablado a miles de kilómetros de sus orígenes. El misterio es profundo y ha desconcertado a los expertos durante más de un siglo, y nos obliga a plantear una pregunta fundamental que hoy, nos divide. ¿Son estas personas los descendientes de pastores a caballo que migraron desde las estepas de Eurasia, trayendo consigo su lengua y su cultura? O por el contrario, estamos ante un pueblo autóctono. Una población local genéticamente aislada durante milenios que de alguna manera se convirtió en un crisol cultural, adoptando tecnologías e ideas de todo un continente sin mezclarse con nadie. Esa es la encrucijada. Yo defenderé que la evidencia genética más reciente y avanzada nos cuenta una historia de aislamiento y adaptación local. Una narrativa, la verdad, mucho más sorprendente de lo que imaginábamos. Y yo sostendré que el peso combinado de la lingüística, la arqueología y la cultura material sigue apuntando de forma contundente a una migración desde el oeste como la única explicación que realmente une todas las piezas de este fascinante rompecabezas. A ver, para mí, el punto de partida ineludible es el idioma. El tocario no es solo una pieza del puzzle, es la pieza que define su forma. Encontrar una lengua indoeuropea en la cuenca del Tarim es tan anómalo como hallar un dialecto de latín hablado por una tribu perdida en el Amazonas. O sea, simplemente no debería estar ahí. Y no es cualquier lengua indoeuropea, pertenece a la rama centum, la rama occidental, como el latín. La prueba está en la palabra para 100, cant, casi idéntica al latín centum. Sus vecinos lingüísticos, como los indoiranios, pertenecían a la rama satam. Esta diferencia es una huella dactilar lingüística que señala un origen geográfico muy lejano en el oeste. Y esta evidencia no viene sola. Mal llamados caucásicos, la ropa de lana tejida con sarga, un patrón de tejido complejo típico de Europa y los diseños que recuerdan al tartán escocés, todo esto forma un paquete cultural coherente y foráneo. No son elementos que una cultura local pudiera, inventar o adoptar por separado. Es el kit completo de una cultura material importada, traída por gente que se trasladó físicamente a la región. Los primeros estudios genéticos, de hecho, parecían confirmar esto al encontrar un linaje paterno, el haplogrupo R1A1, de claro origen en las estepas de Eurasia Occidental. Para mí, la narrativa es clara. La gente se movió, y con ellos se movieron su lengua, su tecnología y sus genes. Y debo admitir que esa narrativa es increíblemente poderosa. Por décadas fue la explicación que todos aceptamos porque era elegante, lógica y conectaba todos los puntos que acabas de mencionar. Era, la respuesta fácil. Pero la ciencia a menudo nos demuestra que las respuestas fáciles no siempre son las correctas. Y aquí es donde la genética moderna entra en escena y, francamente, lo cambia todo. Un estudio revolucionario, publicado en la revista Nature en 2021, analizó por primera vez el genoma completo de 13 de estas momias de la cultura Xiaoge, y los resultados fueron, un verdadero bombazo. Lejos de encontrar una conexión con los pastores Yamanaya de la estepa o con cualquier otra población de la Edad del Bronce de Eurasia Occidental, los genetistas descubrieron que estas personas eran una población local. Eran descendientes directos de un grupo humano de la Edad de Hielo que llamamos los antiguos euroasiáticos del norte, o ANE. Su ADN demuestra que estuvieron genéticamente aislados durante más de 9000 años. No hay rastro de la mezcla genética que una migración masiva habría dejado. Y aquí nace la gran paradoja que mi colega debe resolver. A pesar de este profundo aislamiento genético, eran culturalmente cosmopolitas hasta la médula. Cultivaban trigo y cebada de Oriente Próximo, comían mijo del norte de China
y hacían queso con una técnica de fermentación que probablemente aprendieron de pueblos siberianos. Su historia, entonces, no es la de unos invasores, sino la de un pueblo increíblemente adaptativo. Un borraza, un faro cultural en medio del desierto, que absorbía ideas de todas partes sin absorber a la gente. El estudio genómico es impresionante, no voy a negarlo. La tecnología que hay detrás es de vanguardia. Pero un solo estudio, por muy avanzado que sea, no puede simplemente borrar del mapa décadas de evidencia material que apunta en la dirección opuesta. Nos deja con preguntas aún más difíciles de responder. Si estaban tan aislados genéticamente, ¿cómo explicamos el idioma? Un idioma no se transmite por el aire por las rutas comerciales como si fuera, no sé, una vasija de cerámica. La adopción de una lengua por parte de toda una población requiere un contacto intenso y prolongado, generalmente a través de un movimiento de personas. ¿Cuál es el mecanismo que propones para que un pueblo aislado termine hablando una lengua indoeuropea de una rama occidental? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es que debemos pensar de forma más creativa. La genética nos da la evidencia biológica más directa. Es la historia escrita en sus células, un registro increíblemente difícil de alterar. El lenguaje, en cambio, es más fluido, más flexible. No necesitamos una migración masiva para explicarlo. A ver, una posibilidad es la de una élite dominante. Un pequeño grupo de hablantes de tocario pudo haber llegado, establecido el control y con el tiempo, su lengua fue adoptada por la población local sin dejar una huella genética significativa. Otra opción es que el tocario se convirtiera en una lengua franca para el comercio en la región. Y esta es una idea fascinante, quizás estos descendientes directos de los Ane ya hablaban una protolengua ancestral que en su largo aislamiento de 9000 años evolucionó por su cuenta hasta convertirse en lo que conocemos como tocario. No necesitarían que nadie se la trajera. Entiendo las hipótesis, pero me parecen escenarios mucho más complejos y menos probables que una migración directa. Una élite tan pequeña que no deja rastro genético, pero tan poderosa que logra que todo un pueblo abandone su lengua nativa, es un escenario que requiere muchas suposiciones. Y me lleva a mi siguiente punto. No estamos hablando solo del idioma. Si fuera solo la lengua, quizás tu argumento sobre la élite dominante tendría más peso. Pero no llegó sola. Llegó con un paquete cultural completo y coherente. Los textiles de lana con patrones de sarga, las faldas con diseños tipo tartán, las botas de cuero, el uso de ruedas de carro. Me estás diciendo que esta élite no solo impuso su idioma, sino también su código de vestimenta y su tecnología, y que la población local lo adoptó todo al por mayor de un pueblo con el que supuestamente no se mezclaron. Eso desafía lo que sabemos sobre la transmisión cultural. Las ideas se mezclan, se adaptan, pero un paquete tan completo suele ser la firma de un pueblo, no solo de una idea. Yo lo veo desde otra perspectiva. Precisamente porque eran tan cosmopolitas, eran expertos en adoptar y adaptar. Su identidad no era la de ser importadores, sino innovadores a partir de ideas foráneas. Y aquí debemos tener cuidado con el lenguaje que usamos. Cuando decimos rasgos caucásicos o europeos, estamos proyectando categorías modernas en el pasado. El estudio genómico nos da una explicación mucho más elegante. Esta gente no se parecía a los europeos de la Edad del Bronce porque hubieran llegado de allí recientemente. Tanto ellos como los europeos de la Edad del Bronce comparten un ancestro común muy antiguo, los antiguos eurasiáticos del norte. Es un parecido de familia, una herencia genética profunda que se remonta a la Edad de Hielo, no el resultado de un encuentro en la Edad del Bronce. Sus rasgos no son una prueba de migración, son un eco de un pasado mucho más remoto que compartían con otras poblaciones. Y si ya sabemos que adoptaron la agricultura y la ganadería de todos sus vecinos, absorbiendo trigo de un lado y mijo del otro, ¿por qué nos resulta tan increíble que hicieran lo mismo con la tecnología textil? Su capacidad para absorber ideas sin absorber gente es precisamente lo que los hace tan únicos y fascinantes. Pero incluso si acepto tu argumento sobre la ascendencia compartida para explicar los rasgos físicos, tenemos que volver a la genética. Pero a los estudios anteriores, no podemos simplemente descartarlos. Antes del análisis del genoma completo, varios estudios se centraron en marcadores específicos como el ADN del cromosoma Y, que se transmite de padres a hijos. Piensen en ello como un apellido genético. Y lo que encontraron fue asombroso. Un dominio casi absoluto del haplogrupo R1A1, un apellido genético muy común en las estepas de Eurasia Occidental y Europa del Este, y directamente asociado a la expansión de los pueblos indoeuropeos.
Esto apunta directamente a que los hombres fundadores de esta cultura vinieron del oeste. Al mismo tiempo, el ADN mitocondrial, el linaje materno, mostraba orígenes más diversos, tanto orientales como occidentales. Este patrón, hombres migrantes con un linaje común que se unen a mujeres locales, es un modelo de migración clásico que hemos visto una y otra vez en la historia de la humanidad. El genoma completo es una herramienta poderosa, sí, pero no puede ignorar esta señal tan clara en el linaje paterno. Con todo respeto, ese razonamiento no me termina de convencer, porque se basa en una tecnología que, aunque fue pionera en su día, ya ha sido superada. Esos estudios iniciales que se basaban solo en el ADN Y o el mitocondrial son como intentar adivinar cómo es todo un bosque mirando un solo árbol o una sola rama. Te dan una parte muy limitada de la historia. El análisis del genoma completo, el del estudio de 2021, es como tener la imagen satelital de alta definición de todo el bosque. Nos da una visión completa de la ascendencia total de una persona, no solo de una línea. Y esa imagen satelital es la que nos dice, de forma concluyente, que no hay evidencia de un flujo genético significativo desde poblaciones del estepa como los Yamanaya. Entonces, ¿cómo explicamos el haplogrupo R1A1? Pues la respuesta es que ese linaje ya estaba presente en la población ancestral de los Ane. No se necesitó una nueva migración en la Edad del Bronce para introducirlo. Ya formaba parte de su antiguo acervo genético. Ignorar el genoma completo en favor de marcadores parciales más antiguos es, como decía el otro día un colega, como preferir un mapa dibujado a mano y borroso a una imagen de Google Earth. La ciencia avanza y la genómica nos ha proporcionado una respuesta de mayor resolución. Y esa respuesta apunta a un aislamiento local profundo y prolongado. A pesar de los fascinantes y, admito, desafiantes datos del genoma completo, sigo viendo un problema fundamental. El modelo de aislamiento local deja sin una respuesta satisfactoria las dos anomalías más grandes, el idioma tocario y la asombrosa coherencia del paquete cultural de estilo occidental. La explicación más parsimoniosa, la que conecta la lengua, los cuerpos, la ropa y la tecnología de la manera más directa y con menos suposiciones, sigue siendo la llegada de un pueblo foráneo. La nueva evidencia genética presenta una pared formidable, es cierto. Pero al otro lado de esa pared siguen estando el idioma y los artefactos, y necesitamos un puente para conectarlos. El modelo de la migración, aunque ahora cuestionado genéticamente, sigue siendo el único puente que une todas esas evidencias de forma lógica. Yo creo que la genética no nos ha presentado una pared, sino que ha abierto una puerta a una forma completamente nueva de entender el pasado. Nos ha obligado a reimaginar cómo se mueven la cultura, la tecnología y el lenguaje. Estas momias nos demuestran que las ideas pueden cruzar desiertos y montañas, incluso cuando las personas no lo hacen, o al menos no en grandes números. No eran migrantes en el sentido tradicional que pensábamos. Eran una notable población local que desde su oasis en el desierto construyó un mundo de conexiones culturales que abarcaba continentes. Su historia es quizás mucho más impresionante así. No son el simple eco de una migración lejana, sino un centro de innovación y adaptación cultural por derecho propio. Un pueblo que nos enseña que los lazos entre genes, lengua y cultura son mucho más complejos y misteriosos de lo que jamás imaginamos. Esta discusión demuestra, una vez más, que la historia nunca es un relato cerrado. El enigma de la cuenca del Tarim es uno de esos casos extraordinarios que nos obliga a cuestionar nuestras suposiciones más básicas sobre cómo se forman las identidades y cómo se tejen las conexiones humanas a lo largo del tiempo. Exactamente. La exploración de este misterio apenas comienza, y cada nuevo hallazgo promete revelar aún más, no solo sobre este enigmático pueblo, sino sobre nuestro pasado compartido. Gracias por habernos acompañado en este análisis. Hasta nuestro próximo encuentro en The Debate. Cada historia que recordamos mantiene viva la memoria del mundo. Nos reencontramos muy pronto en una nueva travesía por el tiempo.